Es julio y tus peonías ya soltaron sus últimas flores. Los pétalos cayeron, el follaje empieza a verse cansado y el suelo arde bajo el sol. Es fácil pensar que el espectáculo terminó y que ya no queda nada por hacer hasta el año que viene. Pero eso es precisamente lo que arruina la floración de la próxima primavera. Lo que hagas con tu peonía en estas semanas, después de la floración, decide cuántas flores verás dentro de 11 meses. Y hay 7 errores que cometen incluso los jardineros con experiencia. Errores silenciosos que no notas hoy, pero que te costarán color, salud en la planta y sobre todo, las flores del año que viene. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por el error que arruina más semillas de peonía en pleno verano. Sembrar bajo el sol del mediodía. En julio, la capa superficial del sustrato se seca en minutos. Riegas por la mañana y para el mediodía, los primeros milímetros de tierra ya están polvo. Ese es exactamente el punto donde descansa la semilla mientras intenta germinar. Sin humedad constante ahí arriba, la semilla se cocina antes de romper su cáscara. No la ves morir, simplemente nunca sale. La solución es sencilla y cambia por completo los resultados. Siembra al atardecer, cuando el suelo empieza a enfriarse y tienes toda la noche por delante sin sol directo. Cubre la zona con una malla de sombreo ligera, de esas que dejan pasar parte de la luz pero cortan el golpe del sol. Y mantén la humedad constante, sin encharcar. La tierra debe sentirse como una esponja escurrida, húmeda al tacto pero nunca empapada. Aquí hay un matiz importante que muchos confunden. Dar sombra temporal para germinar no es lo mismo que cultivar la planta a oscuras. La malla es solo para esa fase delicada. Una vez que la plántula asoma y se establece, necesita sol progresivo para engordar sus raíces. Si la dejas siempre en penumbra, tendrás tallos débiles y estirados que nunca darán flores. Cuando haces esto bien, la germinación sale mucho más uniforme. Menos huecos, menos resiembra, menos semilla desperdiciada. Y como todavía queda calor de verano por delante, esas plántulas jóvenes aprovechan las semanas cálidas para arraigar con fuerza antes del otoño. Un gesto tan simple como esperar al atardecer decide si esa semilla se convierte en planta o se queda en tierra seca. Después de la floración, muchos jardineros dejan el suelo alrededor de las peonías completamente desnudo, y ese descuido es una trampa térmica que actúa donde no la ves. En julio, la superficie de un suelo expuesto al sol directo puede superar los 50 grados. Esa tierra caliente evapora el agua antes de que las raíces alcancen a absorberla, así que buena parte de lo que riegas se pierde en cuestión de minutos, y las peonías guardan muchas de sus raíces activas cerca de la superficie, justo en la zona que más se calienta. Ahí también vive la actividad biológica que alimenta la planta, bacterias, hongos y microorganismos que se cocinan cuando el suelo se convierte en una plancha. La solución es cubrir esa superficie. Una capa de paja, de compost maduro o de cobertura vegetal viva baja la temperatura del suelo varios grados y retiene la humedad que antes se escapaba. El agua permanece disponible, las raíces trabajan tranquilas y la vida microbiana sigue activa incluso en pleno agosto. Ahora un detalle que decide si el acolchado ayuda o perjudica. No pegues el material contra el tallo. Si el acolchado toca el cuello de la planta, retiene humedad justo donde no debe y provoca pudrición. Deja siempre un anillo libre de 3 a 5 centímetros alrededor del tallo para que esa zona respire y se mantenga seca. Con el suelo cubierto riegas menos, la tierra se conserva fresca y los bancales siguen produciendo cuando el calor aprieta. La diferencia entre un suelo desnudo y uno protegido se nota primero bajo tierra y después en las flores del año que viene. En julio, muchos viveros ponen a la venta plantones que llevan semanas atrapados en sus bandejas al sol. Parecen una ganga, pero muchos de ellos ya vienen dañados antes de que los lleves a casa. El primer aviso está en la raíz. Saca el plantón del alvéolo y míralo. Si las raíces dan vueltas sobre sí mismas formando un ovillo apretado, esa planta lleva demasiado tiempo confinada. Una raíz enrollada tarda semanas en volver a crecer hacia afuera y muchas veces nunca lo hace. La peonía se queda atada a la forma del recipiente y arranca débil. Mira después el color de la hoja. Un verde intenso y uniforme indica una planta bien nutrida. Las hojas amarillas, en cambio, delatan estrés, falta de riego o carencia de nutrientes durante su estancia en la bandeja. Ese amarillo no se cura solo al trasplantar, toca también el sustrato. Si la tierra está seca y despegada de las paredes del alvéolo, la planta ya pasó sed. Descarta esas bandejas sin dudarlo y elige plantones frescos, recién sacados a la venta, o directamente los que produces tú mismo. Y aquí va la decisión que muchos evitan. Un plantón barato no compensa si llega enfermo. Si solo tienes disponibles ejemplares estresados, es preferible sembrar directo y esperar un poco más, antes que trasplantar una planta condenada que te ocupará el bancal sin dar nada a cambio. Cuando eliges bien, la diferencia se nota desde el primer día. Las plantas arrancan con vigor, la mortalidad tras el trasplante cae y la cosecha se vuelve mucho más fiable. Hay un error que se comete el mismo día de la siembra y no se nota hasta semanas después: llenar todo el bancal de golpe con la misma hortaliza. En julio parece la opción lógica,
El problema llega cuando toda esa siembra madura a la vez. Con el calor del verano, una lechuga o una rúcula pasan de su punto perfecto a espigarse en cuestión de días. Los rábanos se vuelven fibrosos y picantes, las judías se endurecen, recoges más de lo que puedes comer o regalar, tiras la mitad y después llegan semanas con el bancal vacío esperando la siguiente tanda. La solución es simple: divide ese mismo cultivo en siembras pequeñas, separadas cada 10 o 15 días. En lugar de sembrar una fila entera de rábano el mismo día, siembras un tercio ahora, otro tercio en 10 días y el resto más adelante. Así cada porción llega a su punto de forma escalonada y tienes cosecha fresca durante semanas seguidas. Ahora viene el ajuste que casi nadie hace. En verano el ciclo se acorta. Lo que en primavera tardaba 30 días, en julio puede estar listo en 20. Si mantienes los mismos intervalos que usabas en marzo, las tandas se te van a solapar igual. Acorta los espacios y observa la velocidad real de tus plantas, no el número del sobre. Aplica esto sobre todo a rábano, lechuga, rúcula y judía verde, que son los que más rápido se pasan. El resultado es un bancal siempre productivo, con menos desperdicio y una cosecha continua, en lugar de un atracón seguido de un desierto. Hay una plaga que trabaja en silencio, y cuando la descubres ya es tarde. La mariposa blanca de la col revolotea entre tus brásicas y deja sus huevos en el envés de las hojas, justo donde nunca miras. Coles, brócolis y cales recién trasplantados son su objetivo favorito, porque el tejido tierno es lo que sus orugas necesitan para crecer rápido. Y crecen rápido de verdad. En cuestión de días, esas orugas verdes pueden dejar un plantón reducido a nervios y tallos. El error no es tener orugas, el error es esperar a verlas. Cuando aparecen los agujeros grandes y evidentes, la oruga ya lleva días comiendo y el daño está hecho. La prevención empieza el mismo día del trasplante. Coloca una malla anti-insectos sobre los plantones desde el primer momento, antes de que la mariposa tenga oportunidad de acercarse a poner. Esa barrera física es más eficaz que cualquier tratamiento que apliques después, porque impide el problema, en lugar de perseguirlo. La malla no te libera de mirar. 2 veces por semana, levanta el borde y revisa el envés de las hojas. Buscas puntos amarillos diminutos agrupados. Son los huevos. Si los encuentras, los aplastas con el dedo en ese instante y cortas el ciclo antes de que nazca una sola oruga. Este hábito de 10 segundos marca la diferencia entre un cultivo entero y uno destrozado. Las brásicas que proteges desde el trasplante llegan al otoño con las hojas completas, sin manchas, sin agujeros y sin necesidad de tratamientos de emergencia. Vigilar el envés no es opcional, en una plaga que ataca justo donde no sueles mirar. Coge las tijeras y mira bien tu lavanda antes de cortar. El tallo tiene 2 zonas muy distintas. Arriba, la parte verde y flexible que rebrota sin problema, abajo una madera vieja, gris y dura que ya no tiene yemas dormidas capaces de despertar. Ahí está la trampa. El error más común es cortar demasiado bajo, buscando una planta pequeña y ordenada. Bajas la tijera hasta la madera gris, cortas de golpe y crees que rebrotará más fuerte. No lo hace. Esa sección leñosa se queda muerta, sin capacidad de emitir hojas nuevas, y en su lugar te queda un hueco pelado que no se rellena nunca. La poda correcta se hace justo después de la floración y solo sobre la parte verde. Recortas los tallos florales gastados y das forma redondeada, como una media esfera compacta. Nunca bajes por debajo de donde ves hojas verdes activas. Esa es la línea que no debes cruzar, porque por debajo de ella la planta ya no responde. Si tu lavanda lleva años sin podar y está toda leñosa, no intentes arreglarla en un solo corte. Rejuvenecer una planta vieja de golpe la mata. Hazlo por etapas, a lo largo de 2 o 3 temporadas, recortando un poco más cada año y dejando que la parte verde vaya bajando poco a poco. Una lavanda podada así se mantiene compacta, densa y con forma durante muchos más años. Al verano siguiente te devuelve más espigas, más aroma y más abejas revoloteando alrededor. La diferencia entre una mata abierta y desnucada por dentro y una redonda y florida está en ese único corte que decides hacer sobre verde y no sobre gris. Y llegamos al error más grave de todos, porque este no se paga con una temporada fea, sino con un año entero sin flores. Tiene que ver con las hortensias y con la costumbre de tratarlas a todas por igual. Aquí está la clave que casi nadie mira. No todas las hortensias forman sus yemas en el mismo momento. Las de madera vieja, como la macrofilla y la serrata, preparan las flores del próximo año durante el verano y el otoño. Esas yemas ya están ahí, formándose en los tallos que crecieron esta temporada. Si coges las tijeras ahora y podas fuerte, estás cortando exactamente las flores que verías el año que viene. Por eso el gran error es aplicar una regla universal. Alguien poda su ortináctea a fondo en invierno, porque leyó que así se hace, y elimina toda la floración sin saberlo. La planta rebrota verde y sana, pero no da ni una flor, y nadie entiende por qué. La solución es identificar el tipo antes de tocar nada. Las de madera vieja se podan solo justo
justo después de la floración, y únicamente para quitar la flor marchita, sin bajar a los tallos. Las de madera nueva, como la paniculata y la arborescens, sí se podan a fondo, pero a finales del invierno, porque forman sus yemas en primavera sobre el brote nuevo. Reconocer cuál tienes cambia por completo el resultado. Respeta la ventana de cada una, y la temporada siguiente te devuelve una floración abundante, con la planta bien estructurada y llena de cabezas de flor. Confundirlas es la diferencia entre un arbusto cubierto de color y uno verde y vacío. Y aquí está lo que de verdad importa. Ninguno de estos 7 errores condena tu jardín. El verano sigue siendo tuyo. Una siembra pensada, un suelo protegido del calor, plantones sanos, siembras escalonadas, plagas vigiladas a tiempo y podas que respetan la ventana de cada planta. Con eso, julio te devuelve cosecha, color y estructura. El mes no decide nada. Decides tú con lo que hagas esta misma semana. Así que elige uno solo de estos 7 puntos, el que más te haya movido, y aplícalo hoy. No mañana, hoy. Y cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió, porque seguro que había alguno que estabas haciendo sin saberlo. Gracias por acompañarme hasta el final. En el próximo video te enseño exactamente qué sembrar en agosto para asegurar cosecha de otoño, así que no te lo pierdas. Nos vemos allí.